Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más en Abriendo Paso al Talento. Y hoy os vamos a llevar al gimnasio. Sí, al gimnasio. Es que llevamos una semana de llamadas, gente que nos llama. Oye, ¿qué es esto? Que cuando habláis en los podcasts, que ir al gimnasio con el cerebro, o sea, entrenar el cerebro en el gimnasio. Entonces yo he dicho, pues voy a retar a mis dos cracks. Hoy os reto a que de nuevo y de una manera mucho más intensa llevéis a los oyentes que nos están ahí escuchando semanalmente y viéndonos al gimnasio. ¿Qué os parece, Yolanda, Manuela, Yolanda? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo fenomenal, y a mí me hablas de llevar al gimnasio y vamos, yo encantada, porque eso de hacer ejercicio ya sabes que es lo mío. Y si hay que llevar al gimnasio al cerebro, lo llevamos, el cuerpo y el cerebro. Buenas tardes a todos y todas, yo igual que Manuela, con tal de ir a hacer actividad cerebral y física, encantada. Pues claro, a ver cómo levantamos una mancuerna con el cerebro. Este es el gran reto de hoy, ¿verdad? Bueno, pues si queréis saber cómo hacerlo, acompañarnos, que hoy os vamos a dar muchos detalles por medio de la neurociencia, abriendo paso al talento. Esto es Abriendo Paso al Talento, un espacio de descubrimiento y transformación. Si quieres acompañarnos y formar parte de nuestra comunidad, búscanos en redes sociales y déjanos tus comentarios. Abriendo Paso al Talento. Bueno, Yolanda, a ver, vamos de la mano al gimnasio con la neurociencia. ¿Esto qué es? Bueno, pues así, muy sencillamente, hay que poner las neuronas en movimiento. Hay que estimular los sentidos, hay que activar los músculos, las células y todas esas hormonas que nuestro cerebro dirige. Y el cerebro es el que más manda. Y conocer esas teclas en el cerebro que nos van activando y nos van organizando la forma de enseñar, la forma de aprender, pues eso es lo fundamental que nos está diciendo la medicina, la psicología y la neurociencia, que es la investigación del cerebro, en pocas palabras. Qué bueno. Bueno, ya iniciado esto, uno ya empieza a coger fuerza. Manuela, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo es? ¿Qué reflexiones podemos dar a aquellos que ya nos están escuchando y están diciendo, ostras, o sea, que se puede entrenar el cerebro? Mira, para complementar un poco lo que dice Yolanda, efectivamente al cerebro se le lleva al gimnasio, ¿vale? Como hemos dicho muchas veces, está muy relacionado lo físico con lo psicológico, ¿no? Entonces, la neurociencia, si la neurociencia ya de por sí te explica o lo que estudia es la formación del cerebro, su estructura, sus respuestas a los estímulos, ¿no? Pues entonces es muy fácil, por ejemplo, compararlo, imaginarnos que nuestro cerebro es una central de radio, una central receptora, ¿no? A ver, el sistema nervioso, aquí el que manda es el cerebro, con una serie de carreteras que son los nervios, una serie de neuronas con unas conexiones que se enganchan unas a otras. No, ¿qué ocurre? Que mira, el cerebro tiene una capacidad adaptativa. Igual que yo cuando voy al gimnasio y trabajo mi cuádriceps y mi cuádriceps se hipertrofia, se hace más grande, ¿vale? O mi gemelo se hace más grande cuando lo trabajo. ¿Qué le ocurre al cerebro? Cuando yo pongo al cerebro a trabajar, se adapta, ¿vale? Y cambia. A eso se llama neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro a someterse a los cambios. ¿Y esto qué significa? A ver, ¿qué es la plasticidad funcional? La que se encarga del movimiento, ¿no? Del movimiento. ¿Cómo cambia? ¿Qué es lo que ocurre? Que esa capacidad del cerebro, esa plasticidad funcional, lo que hace es que cuando una parte del cerebro se lesiona, enseguida se pone en marcha otra parte del cerebro para compensar. ¿Vale? Si no muevo las neuronas, como dice Yolanda, lo que no se utiliza se muere o se olvida. ¿Vale? ¿Qué ocurre con la plasticidad estructural? Que esa forma va cambiando la forma del cerebro debido al aprendizaje.
¿vale? Imaginamos que nuestro cerebro es un mapa con varias regiones o varias provincias y cada provincia, pues en España, en Almería se da la huerta, en el norte se dan las vacas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando una región deja de aportar o suministrar lo acostumbrado? Pues que hay un apoyo de la otra región, ¿vale? Se adapta. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si una parte del cerebro deja de funcionar y nos ponemos en marcha el cerebro en total, unas partes, hablando rudimentariamente, ¿vale? Compensan a otras. ¿Esto qué significa? Que si yo ejercito mi cerebro, ¿vale? Voy a ir conservando más las capacidades. Es decir, sabemos que las neuronas no se regeneran cuando mueren, pero sí ocurre una cosa que es la neurogénesis. La neurogénesis, cuando hacemos ejercicio físico o ejercicio intelectual, lo que ocurre es que esas manitas que se agarran de unas neuronas a otras se conectan, ¿vale? Se fabrican nuevas neuronas, ¿vale? Se fabrican nuevas neuronas y se ocurre una especie de equilibrio con los neurotransmisores, como puede ser la dopamina, la serotonina, que son las que influyen en la respuesta emocional o en el movimiento, ¿vale? ¿Qué queremos decir con esto? Que si yo trabajo todas esas cosas que puede hacer mi cerebro de manera pasiva o activa, ¿vale? Puedo conservar la capacidad de respuesta a cualquier estímulo. Qué bueno. ¿Es así? Y muy, muy interesante, y además está todo por descubrir, ¿no? Y ya se está avanzando muchísimo, ¿no? Que es el estudio del cerebro, Muchísimo. ¿no? A través de la neurociencia. Y Yolanda, y hoy en día hay diversas pruebas, ¿no? De que que un ambiente de aprendizaje así equilibrado y motivador requiere que a los niños les des un mejor aprendizaje, ¿no? Es decir, que la relación neurociencia y educación, ¿verdad? Así es. De hecho, gracias a la neurociencia y la tecnología en el aspecto de la neuroimagen, ¿no? que nos da la información, nos mapea el cerebro y nos dice las diferentes zonas que se mueven, como decía Manuela, pues se ha comprobado que el aprendizaje además cambia. Cuando tú estás aprendiendo algo, sea lo que sea, estás cambiando la estructura física del cerebro y le estás modificando la forma de organizarse, incluso de los tiempos para aprender. Es un aporte muy, muy interesante los estudios que hay sobre el tema del aprendizaje, y también que la interacción entre el funcionamiento del cerebro y el contexto en el que está la persona se comprueba que es de doble dirección. Es decir, que yo cambio con mi forma de pensar, de actuar y de aprender lo que tengo a mi alrededor, y lo de mi alrededor a la vez cambia por mi forma de actuar. Por lo tanto, digamos que es un doble descubrimiento esa parte de la influencia del aprendizaje en cambiar nuestra forma cerebral, nuestra forma física y nuestro entorno. Qué bueno. O sea, el cambio es una gran noticia, ¿no? Siempre que haya un cambio, ¿no? Esto que siempre tenemos cierto terror, ¿no? A los cambios, ¿no? Y fijaros que estamos construidos para que vivamos muchísimo mejor con los cambios, ¿no? Que tengamos mayor motivación en los cambios, aprovechar los cambios. Bueno, siempre se dice, ¿no? Que los periodos de crisis son periodos de cambio y quien lo aprovecha sale muy reforzado. Y por contra, quien no lo aprovecha, yo creo que el cerebro tiene un juego, un partido ahí muy importante que llevar a cabo, ¿no? Yo quiero reflejar o resaltar la cuestión de las neuronas espejos dentro de la neurociencia, ¿no? Que son aquellas células nerviosas de nuestro cerebro, pues literalmente que están encargadas de imitar la acción, ¿no? Por eso el nombre de neuronas espejo, ¿no? Que además que inconscientemente llaman nuestra atención, ¿no? Se activan sin más allá, ¿no? Que de buscarlo, ¿no? Y eso es importante que tengamos en cuenta ese nuevo espejo, porque surgen para, de alguna manera, algo muy importante, ¿no? Y que yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Para esa cuestión de empatía, ¿no? Ese concepto que es muy importante en el ser humano, en cualquier área de la vida, esa cuestión empática, ¿no? Las neuronas espejo se activan para que tengamos ese desarrollo de empatía, ¿no? Es ponernos el zapato de los demás, y lo pone las neuronas espejo, y está descubierto y está probado que se activan en esas situaciones, ¿no? Y luego podemos hablar un poco más, si queréis, en profundidad de la cuestión de las neuronas de espejo, porque es todo
todo un mundo, ¿no? Pues se activan cuando un individuo se realiza una acción o interpreta incluso una determinada emoción, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque cuando alguien nos llega, y la semana pasada ya hablamos de ese nivel de energía óptimo, ¿no? Y nos llega con una buena energía, pues al final nos da un buen rollo y nos activa, es como que al final nos contagia, ¿no? El claro ejemplo, ¿no? Cuando vamos a un concierto, ¿no? Musical, ¿no? Están todos gritando, al final te apuntas, ¿no? Estas neuronas espejo, ¿cómo trabajan, verdad? Tanto para lo bueno, también como para lo negativo. Y ahí es donde empezamos a tener esas personas que nos rodean y que empiezan a darnos fugas de energía también con sus neuronas espejo. O sea, que en muchas ocasiones depende de cómo nos lo lleven. La semana pasada que hablábamos de las energías, es tan importante esas fugas de energía, ¿verdad? Que estábamos diciendo. ¿Verdad, Manuela? Este tema de neuronas espejo, este tema de cómo actúa nuestro cerebro, cómo podemos entrenarlo, cómo nos llega una persona y de repente que estábamos un día, bueno, chulísimo y cómo de repente nos viene abajo. ¿Cómo funciona, verdad, la neurociencia? Este tema de las neuronas es muy interesante porque nos viene a demostrar, o sea, estamos hablando de la neurociencia, ¿no? Que es una especie de, es una explicación biológica del porqué de los comportamientos, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de llevar al cerebro al gimnasio, no es solamente ejercitarlo en lo físico para tener una buena respuesta química, ¿no? Sino también en lo psicológico y en lo emocional, ¿no? Daniel Goleman, me parece que le llaman el padre de la inteligencia emocional, me parece que se llama Goleman, decía que tenemos que tener en cuenta la genética y la influencia ambiental, los estímulos que hemos recibido desde la infancia, pero tenemos que tener siempre presente que el destino de nuestras emociones no es irreversible. Con esto nos está diciendo que yo puedo tener una reacción irritable, puedo tener un mal afrontamiento, puedo tener miedos, que todo eso lo puedo trabajar, ¿vale? Y eso es llevar es lo que estamos hablando, llevar al cerebro al gimnasio. Que tengamos claro que nuestro cerebro tiene plasticidad, es plástico, se adapta, ¿vale? Tanto en estructura como en funcionamiento y en desarrollo, está cambiando a lo largo de nuestra vida. Hombre, cuando más se manifiesta el cambio y el desarrollo es en la infancia, ¿no? Pero estamos aprendiendo constantemente y hay múltiples formas de aprender. No estamos cerrados a nada. Es decir, que si alguien tiene un tipo de discapacidad intelectual, tenemos que saber que el aprendizaje nos llega de diferentes maneras, a nivel audiovisual, o sea, a través de los ojos, a través del oído, a través del tacto, a través de las emociones. Estamos aprendiendo constantemente. Por eso no hay que desatender y poner en práctica, si tenemos una capacidad diferente, tenemos una disfunción en algún sentido, podemos trabajar el otro para compensar, porque de cada vez se sabe más en relación a la plasticidad del cerebro, que es esa capacidad tan importante que tiene de adaptarse. Y últimamente se están haciendo descubrimientos bastante interesantes, pero muy interesantes, con paralíticos cerebrales, ¿no? Hay diferentes paralíticos cerebrales, en algunos se manifiesta a nivel motor, otro a nivel intelectual, otro a nivel emocional, ¿vale? Pero que está demostrado que se puede trabajar todo eso. Eso es cuando decimos llevar al cerebro al gimnasio. Trabajar la plasticidad funcional y trabajar la plasticidad estructural, que lo hacemos a través del aprendizaje. Y eso es muy fácil, que ahora si queréis podemos decir estrategias y formas de cómo llevar al cerebro al gimnasio para trabajar todas estas cualidades. Es muy fácil. Sí, además lo que dices, Manuela, es muy interesante porque también con la neurociencia y el tema de la neuroimagen se ha comprobado cómo en las personas que tienen alguna discapacidad o déficits cognitivos, como en la parte frontal, que es la de la atención y cómo se estimula cuando se hace, bueno, actividad física o deporte, cuando se hace otro tipo o cuando se genera aprendizaje. Y también esa zona del hipocampo que lo viene a decir que esos aprendizajes que promovemos que sean significativos para la persona y que tiene que ver en su memoria, cómo va almacenando la información, pues los descubrimientos nos están diciendo que
que el cerebro, esa plasticidad que dice Manuela, tiene la capacidad de que si una zona la tienes con algún déficit o que no te funciona, hay otra zona que como que coge esas funciones y en la medida que puede va intentando hacer eso con esa otra parte del cerebro, la frontal, el hipocampo. Entonces, a mí eso me parece muy interesante, pues sobre todo a las familias que nos están escuchando, decir, bueno, es que vamos a ver, si hay inteligencias múltiples, que vienen a decir las diferentes partes de la inteligencia, y si estamos viendo que el cerebro es capaz de activar diferentes partes para compensar otras, hay que llevar el cerebro al gimnasio. Claro, ¿no? claro. Y porque se puede entrenar, ¿no? Realmente, cuando uno va al gimnasio va a entrenar. La buena noticia que estamos queriendo dar a las familias y a todas las personas que nos están escuchando es que todo esto es ciencia, todo esto es entrenamiento. Esa es la gran noticia. Todo se puede entrenar para mejorar la toma de decisiones, para mejorar al final nuestra vida, ¿no? Como estabais comentando todo esto, ¿no? Y como estamos hablando de las neuronas espejo, ¿no? Como de alguna manera esas ventajas que tenemos en nuestro cerebro de ese tipo de neuronas, donde sería imposible, inviable ni aprendizaje, como estamos hablando, que la neurociencia lo que nos ayuda es a aprender realmente para tomar mejores decisiones, ¿no? Y tampoco las relaciones con los demás en nuestra vida. Si no tuviéramos esas neuronas espejo, no tendríamos ese concepto de empatía, ¿verdad? Sería un caos la vida, ¿no? Y por tanto, estamos ya construidos para el cambio, ¿no? Que eso es otro de los mensajes también que estáis comentando y yo creo resaltarlo, ¿no? Estamos preparados para el cambio, que no hay miedo al cambio, que nuestro cerebro está hecho para eso, que cuando hay una falta de algo se adapta y coge recursos por otro sitio, ¿no? Hay una lesión, se adapta para intentar desarrollar la vista, intentar desarrollar el oído, para paliar otras lesiones que hay. Por tanto, bien, estas son reflexiones y ahora vamos a ir a cómo podemos entrenarlo. Pues vamos con ello, Manuela. ¿Qué tenemos por ahí que podemos darle de consejos, de opiniones, de propuestas? Bueno, pues con lo que he comentado antes y con lo que ha dicho Yolanda, pues voy a poner algunos ejemplos. A ver, antes comentaba que nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro funciona como una central receptora, ¿vale? Tenemos múltiples radios en todo el cuerpo que actúan como de receptores de información, llevan esa información a través de los circuitos neuronales hasta que llega al cerebro y el cerebro emite una respuesta, ¿no? Que la respuesta puede ser idónea o puede no ser idónea dependiendo de si tenemos algún problema. A ver, ¿qué estrategias podemos utilizar para mejorar la activación de esos circuitos neuronales? Que decíamos que una neurona se engancha a la otra y se produzca una comunicación entre ellas, ¿vale? Y haya una activación neuronal, una respuesta activa de nuestro cerebro a los estímulos que hemos recibido. Bueno, pues hay, por ejemplo, una estimulación, la estimulación intelectual, ir al teatro, ver cine, oír música, leer libros, ¿vale? Otra forma que tenemos de hacer un entrenamiento de nuestro cerebro es cambiar de sitio en casa. Por ejemplo, a la hora de comer, está demostrado que el cambiar el punto de vista activa los circuitos neuronales. Es decir, si yo como siempre a la derecha de mi padre, hoy me voy a poner a la derecha de mi hijo, porque lo que voy a ver enfrente no es el cuadro de Van Gogh, sino que voy a ver la estatua de las Tres Gracias. ¿Me entiendes? Porque mi cerebro actúa de manera diferente cuando el campo de visión es diferente. Eso es entrenar el cerebro, ¿vale? Se utiliza mucho con los ancianitos cuando están sentados en una mesa o en una silla que no se pueden mover. Es importante cambiarles la zona de visión. Bueno, otra forma que tenemos de trabajar el cerebro. Parece que es una tontería, pero no son tonterías. El cambio de mano. O sea, tenemos una mano dominante, ¿vale? A acostumbrarnos en algún momento del día intentar hacer cosas con la mano no dominante. En un principio yo he tenido la experiencia de que me rompí el hombro derecho este año pasado y claro, mi mano dominante es la mano derecha y digo, una inútil, podía haberme convertido en una dependiente total para las actividades de la vida diaria porque había perdido mi mano derecha con la que hacía antes todo, pero claro, era o ser dependiente o intentar utilizar la mano izquierda y he descubierto un mundo de la capacidad de la cantidad de cosas que puedo hacer con la mano izquierda y que yo no lo sabía. Digo, es que ahora tengo dos manos, antes tenía una y media, ¿comprende? Bueno, esa. Otra, la actividad física.
¿vale? Hemos dicho antes que lo que no se usa se queda inútil, ¿vale? La actividad física también facilita los circuitos neuronales, eso está demostrado. Modifica la estructura a nivel funcional, o sea, modifica la plasticidad funcional y estructural, ¿vale? Luego, descubrir cosas nuevas. Pues, por ejemplo, aprender un idioma nuevo, aprender de un personaje de teatro, ir a pasear cada vez por un circuito diferente para ver un paisaje diferente. Eso estamos haciendo estimulación de los circuitos cerebrales y estamos ejercitando nuestro cerebro. ¿Para qué sirve esto? Para que nuestras neuronas se mantengan activas, se activen esos circuitos de conexiones unas a otras e intentemos de esa manera frenar posibles patologías como pueden ser el Alzheimer, la demencia, la pérdida de memoria que se causan con la edad. Eso es llevar al cerebro, ¿vale? Y luego, además, esto facilita a tener una respuesta idónea a los estímulos. Si cada vez que yo recibo un estímulo, yo reacciono de una manera, tengo una respuesta, ¿vale? Pues a ajustar un poquito esas emociones y esa respuesta a diferentes estímulos que pueden estar distorsionados o no, ¿vale? Todo eso es lo que de eso se trata a la hora cuando decimos de llevar el cerebro al gimnasio. Practicar cosas diferentes. Muy bien. Sí, sí. Genial. Yo también, siguiendo a Manuela, en lo que dice, tareas así también muy prácticas para poner el cerebro en movimiento. Bueno, pues intentar que aquello que va a aprender los hijos o el alumnado, que sirva para algo, que lo pueda practicar, que lo pueda sentir, que entren los sentidos ahí y el tacto. Eso pone al cerebro en movimiento. Y también cuando conectamos con las emociones, como muy bien ha explicado Manuela, el tema de los desafíos, hacer un desafío con tu hijo o con tu pareja o un reto, eso pone al cerebro en movimiento, porque ya te está diciendo que para conseguir un reto tienes que activar muchas cosas aunque no te des cuenta. Y también, por ejemplo, actividades individuales, cosas que yo puedo hacer solo con las que puedo hacer con el grupo, con la familia. Eso también tienes ahí al cerebro poniéndole en el gimnasio. Y bueno, pues esa es fundamentalmente, y darle significado a lo que los chicos con capacidades diferentes tienen que aprender es fundamental, porque se aprende si se hace también, O sea, lo que hacemos lo aprendemos, lo que no nos cuesta más. Ahí, que las familias ya tomen nota. Muy bien, un montón de dinámicas. Y claro que en el núcleo familiar, de alguna manera, estamos, sobre todo con hijos con capacidades diferentes, estamos acostumbrados a los cambios, ¿no? Ya nos han venido cambios importantes, ¿no? La cuestión es que vuelvo a repetir el tema, ¿no? Y que estamos hablando todo este podcast, y es que estamos construidos así. Esta es la gran noticia. Es como cuando te compras un coche y tienes un kit plus con el coche, donde es automático, donde las luces se encienden solas cuando entras al garaje, donde tienes un ABS, donde tienes las puertas, tienes una cantidad de recursos que utilizas. Nuestro cerebro tiene todos esos recursos, está construido para el cambio, y lo que estamos tratando de aportaros es que podemos adaptarnos a todo. Estamos construidos a eso. Cualquier cambio que nos venga, claro que es doloroso ciertos cambios que nos ocurren en la vida porque no estamos acostumbrados a ver ese cambio, pero tenemos ese kit plus para poderlo afrontar. Tenemos ese kit plus para poder adaptarnos a la situación. Lo decimos nosotros, pero lo dice la neurociencia, esos grandes avances que están haciendo sobre el cerebro, ¿no? Y entrenarlo es la clave. Y como grandes deportistas que tengo delante, como es Manuela, Yolanda y Manuela, cuando se entrena inicialmente las cosas no salen del todo bien. Hay que seguir practicando. Y a medida que uno va practicando, se hace un maratón, ¿verdad? Este es el tema. Vamos a trabajar esto. Y luego dentro de las familias, las neuronas espejos. Vamos a ponernos en la piel de los demás. Vamos a buscarnos personajes, vamos a hacer de la otra persona, vamos a sonreír, vamos a gastar esas bromas, vamos a ver qué energía fluye ahí cuando nos ponemos en la otra persona, en nuestra pareja, nos ponemos en nuestro marido, en nuestros hijos. Hagamos todo esto y eso es una de las maneras también, aparte de todas las que os ha aportado Manuela y Yolanda, de entrenar nuestro cerebro. Seguro que esto no se queda aquí. Vamos a seguir entrenándolo semanalmente y esperamos
que todos también nos deis vuestras ideas y que todos de alguna manera podamos entre todos compartir este gran mundo de las familias y personas con capacidad, donde realmente vamos no a la superficie, vamos a lo profundo. Si os dais cuenta, cada semana intentamos ir un poquito más abajo, porque ahí es donde está la esencia, ahí es donde está la semilla, y luego ya sabemos que todo lo demás es regarlo bien para tener un gran árbol lleno de grandes frutos. Bueno, pues eso es lo que intentamos cada semana, esto es lo que intentamos. Yolanda, Manuela, es un placer estar de nuevo esta semana con vosotros, con vosotras. Gracias, Yolanda. Gracias a vosotros, el placer es mío. Efectivamente, gracias, Manuela. el placer es nuestro. Muchas gracias, el placer de todos nosotros. Estas semanas que lo pasamos bomba, esperamos que vosotros también compartáis lo mismo, esas grandes emociones con nosotros. Muchas gracias por seguirnos una semana más y hasta la próxima semana abriendo paso al talento. ¡Chao! Chao. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser un gran regalo para alguien. Si no quieres perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete en Abriendo Paso al Talento.